Espíritu Santo y dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos hablando, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos y exaltamos tu glorioso nombre. Te rogamos en esta hora que ilumines nuestro entendimiento, que abras nuestros oídos espirituales, prepares nuestros corazones, que sobre todas las cosas el Señor Jesucristo y tu palabra sean exaltados y glorificados, y que nosotros seamos edificados en el conocimiento de la verdad. Por Jesús te lo pedimos, te damos gracias. Amén. De tomar asiento, amado hermano. Igualmente saludamos y agradecemos a los amigos y hermanos que nos conceden el privilegio de poder compartir la palabra con ustedes. Gracias por estar ahí y por pues concedernos esta bendición de poder conversar con ustedes y compartir la palabra todos los domingos. La semana pasada quedamos en esta parte del estudio, estamos hablando de esto y algunos quizás de ustedes, no sé si por pena o no dicen nada, pero algunos quizás se pregunten por qué el pastor está trayendo esto, por qué no habla, por qué no nos enseña la palabra específicamente y ya olvidémonos de estas cosas. Pues yo creo que esto es parte del conocimiento de la verdad, esto es parte de conocer la verdad y es parte de saber lo que está sucediendo. Como decía el hermano Daniel en esa broma que hizo en un lugar que nos invitaron a comer, ¿qué han puesto sobre la mesa? ¿Liebre o gato? Pues debemos saber que si nos sirve en la mesa no es carne de gato, que es liebre, y debemos ser capaces de identificar si nos están dando liebre por gato o gato por liebre, pero uno es responsable de conocer la palabra. Y se dice mucho en el nombre del Señor cuando el Señor no es el que ha hablado. Y la semana pasada estuvimos dando ejemplos específicos de esa, lo que ellos llaman una palabra de revelación espontánea, una revelación espontánea de parte del Espíritu Santo, y vimos cuántas barbaridades se dicen de parte supuestamente del Espíritu Santo, que sabemos que es imposible que el Espíritu Santo de Dios diga algo así. Por ejemplo, me viene a la mente una de las que mencionamos la semana pasada, que este hombre haya dicho que Dios hizo a Adán porque no le quedaba más remedio, es decir, que hacer al hombre para él poderse reproducir a sí mismo. ¿Usted cree que Dios tenga que reproducirse a sí mismo? Y esas cosas las dicen supuestamente bajo la unción del Espíritu Santo. Son herejías, son blasfemias. En otra también dice que Jesús, escuche eso, no es lo que traigo hoy, pero es parte de esta cosa. Y yo le he escuchado de otros predicadores decir lo mismo. Cuando yo no terminé la frase aquel día, y eso me ha quedado porque a veces a mí se me van cosas de la mente, porque bueno, ya me está fallando, bueno, no me estará fallando la mente, pero ya no soy un hombre de 30 ni 40 años, ya soy un viejo ya. Y bueno, a uno le patina el cloche cuando va llegando a viejo. Pero a veces empiezo diciendo una cosa y se me olvida parte. Y yo dije que entraron en las iglesias ciertas, le agarró por tema, yo no sé si es que yo tengo esto mal puesto, ¿verdad? ¿No? Trataré de no moverme mucho para que no suene tanto. Pero entraron esos, era por moda, ¿no? Entró la moda de la risa, entonces la risa, el espíritu de risa. Entró la moda de estas cosas espontáneas, inclusive promovían la espontaneidad de la profecía espontánea. Pero es que acabamos de leer, o leímos la semana pasada, allá en Primera de Pedro, que la primera epístola de Pedro, primer capítulo, que la palabra profética nunca ha venido por voluntad humana. ¿Pero qué es eso de que espontaneidad? Y que le hagas caso a los improntos del Espíritu dentro de ti. ¿Y cómo sabes tú si no hay cosa más engañosa y perversa que el corazón humano?
¿Cómo que sientes, como decían en el mundo, una corazonada? Pero aquí es un impronto del Espíritu. Hermanos, nosotros no vivimos por lo que sentimos. Y el gran problema que hay es que se le da más importancia a la experiencia humana que a lo que dice la palabra de Dios. Y no es la experiencia humana, porque la gente reclama y dice, es que tú no me puedes negar lo que yo he sentido y lo que yo he vivido. Pero es que yo tampoco puedo regir mi vida por lo que tú hayas sentido y vivido. Yo rijo mi vida por lo que está escrito aquí. Esto es lo único que me va a asegurar a mí entrar al reino de los cielos un día, no lo que usted se levantó en la mañana y que sé yo, pues que le vino una aureola de esa de allá del más allá y le trajo un mensaje, entonces yo voy a hacerle caso a usted. Si le vamos a hacer caso a todo lo que dice todo el mundo, según bajo que dicen bajo la unción supuesta del Espíritu Santo, entonces votemos la Biblia y vivamos a lo que diga la gente. ¿A quién es el que tiene la última noticia para que entonces yo me rija por esa última noticia como todas las cosas ahora que pasan de moda y viene lo otro? Ya este televisor está muy viejo, botémoslo porque hay uno que inclusive nos hace el pedido del supermercado a la tienda. Pero no es así, nosotros vamos a ser regidos por la palabra de Dios. Entonces, esto que iba a decir, ves que casi se me olvida, una de las barbaridades que han dicho es que el Señor Jesucristo se tuvo que hacer hombre a sí mismo, tuvo que venir en carne, porque de otra manera él no podía entrar a ministrar en esta tierra, no podía hacer absolutamente nada aquí, porque no tenía derecho legal en esta tierra excepto como hombre, porque Dios le había dado esa autoridad. Adán la había perdido al pecar y el diablo había usurpado esa autoridad, pero Jesús no podía entrar aquí excepto que viniera como hombre, porque de otra manera no tenía derecho legal. Ahora, ¿qué dice la Escritura? En Juan capítulo 1, vamos allá porque es importante que la leamos juntos para que no sea lo que yo diga, parafraseado ni nada por el estilo, pero vamos a leer 2 o 3 escrituras. Y yo estoy velando el reloj porque aún no he entrado en el mensaje de hoy, pero en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos a Colosenses un momentito, por favor. Colosenses capítulo, espérenme un segundo. Colosenses capítulo 1, verso 15. Él, que es el Señor Jesucristo, es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Como el creador del universo, dueño de todo lo que existe, creador de lo invisible y de lo visible, no va a tener derecho legal en su creación. ¿Cómo es que Jesús se haya tenido que hacer hombre para poder entrar aquí? Porque de otra manera no tenía derecho legal. Y esa fue otra de las grandes modas que entró en la iglesia con esto de la confesión positiva, de la superfe, del evangelio de la prosperidad y todo eso. Eso entró hace 20 años atrás. Ese cuento del derecho legal y el derecho legal y el derecho. Se enamoran de frases pues sonoras que tienen apariencia de tener peso teológico o doctrinal, pero no lo tienen. Son dogmas de hombres. El Señor Jesucristo no necesita derecho legal alguno porque Él es soberano. Él es el Dios eterno. En otra dijo este hombre, otra barbaridad, haciendo énfasis en supuestamente tratando de venderle a la gente la doctrina de la confesión positiva, del poder de lo que usted confiesa, que el Señor Jesucristo no pudo realizarse, en otras palabras, la
materialización de la venida del Señor Jesucristo en carne hasta que Él no fue concebido por la confesión de fe de los profetas del Antiguo Testamento que lo vinieron anunciando tantas veces que por fin se logró que Jesús viniera en carne. ¿Usted puede creer eso? Pues Gálatas 4:4 dice que no, dice que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, entonces Dios Padre envió a su Hijo, no porque los hombres lo confesaron, y cuando llegue el cumplimiento del tiempo de que suene esa trompeta, va a sonar, quiera el diablo y los demonios que no, y quieran los hombres que no, va a sonar y va a venir y va a pasar el proceso de la gran tribulación y va a venir el milenio y va a venir el fin de todas estas cosas y Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, quiera quien quiera, haya fe o no haya fe en el mundo. No se trata, no depende de lo que el hombre diga, es lo que Dios diga. Dios tiene la última palabra. Entonces, por cuanto se dicen tantas barbaridades en el nombre del Espíritu Santo, es importante que usted esté alerta para que nadie le engañe, para que nadie le venda pues gato por liebre. Y otra de las cosas que también la gente sigue mucho y que hay mucha mala información, hay mala, diríamos, hay... pues se ha sembrado tan mala semilla es en el campo de la profecía. Y la semana pasada tocamos esto, pero yo lo voy a volver a citar para reengranar aquí. Y es en cuanto a esas revelaciones, y voy a citar palabras textuales de los individuos que que son no cualquiera persona, sino que hombres diríamos de alto vuelo en el movimiento profético del movimiento carismático moderno. Y uno de ellos es un señor que se llama Rick Joyner. Y Joyner, refiriéndose a otro profeta, dijo, y abro la cita. Esto lo leí la semana pasada, pero fue a vuelo de pájaro. Vamos a entrar pues calmadamente y ver esto porque no lo hago con el propósito de juzgar ni criticar, sino con el propósito de que usted identifique y pueda ver lo que es el gran problema de la profecía, del tsunami de profecía que ha entrado a la iglesia en los últimos 40 o 50 años y que ya la gente ha abandonado la palabra de Dios por correr detrás de lo que digan los profetas. Le dan más valor, como dije al principio, a la experiencia de otro individuo que a lo que dice la palabra de Dios. Usted es responsable de vivir por lo que dice la palabra de Dios, no por lo que digo yo, lo que dice la palabra de Dios. Entonces él dice, abro la cita, pues voy a leer textualmente lo que dice Joyner. Dice, al profeta Bob Jones se le informó que el nivel general de la revelación profética en la iglesia es solamente de un 65% de cumplimiento en la actualidad. Él continúa diciendo, algunos profetas solo aciertan un 10% y algunos de los profetas más maduros alcanzan o están alcanzando entre el 85 y el 95% de cumplimiento. Entonces él sigue diciendo, la profecía está creciendo en pureza, pero todavía falta un largo camino para los que están en este ministerio. Mike Bickle, otro de los profetas de Kansas, admitió, dice él, que todos los profetas que él ha escuchado han estado equivocados en un 80%. Si este es el caso, será que nosotros tendremos que imitar a los testigos de Jehová y comenzar a cotejar la Biblia o a cambiarla para poder acomodar este tsunami de profecías y de profetas que no se le cumple ni siquiera el 10%. O se le cumple solo un 10%, un 90% no se le cumple. Ya vamos a ir a Deuteronomio 18 para ver cuál es el estándar bíblico para la profecía. Porque usted no tiene que ser teólogo para darse cuenta cuán bajo está el estándar de estos profetas en cuanto al estándar de lo que es la profecía verdadera de Dios. Tiene un estándar muy bajo si aceptan que se le cumpla solamente un 10% y el otro 90% no se cumple o que estén equivocados un 80%.
Cuando el estándar bíblico, hermanos, para los profetas es todo lo contrario. En la Biblia no se trata de cuántas profecías acierta el profeta. La Biblia no se trata de cuántas profecías se cumplen. El estándar bíblico para el profeta es de cuántas profecías no se le cumple. Y si el número de profecías que no se le cumple al profeta es otro excepto 0, es decir, si el número de profecías que no se le cumplan es 0, entonces sí es profeta de Dios. Pero si se le cumple el 99 y hay 1% que no se le cumple de acuerdo al estándar bíblico, ese profeta no es profeta de Dios. ¿Está oyendo? No se trata de que se me cumplió, hermanos, yo no quiero estar trayendo esto aquí a cada rato, porque yo no estoy aquí para hablar del ocultismo, pero en el espiritismo, en Cuba, que yo lo viví mi experiencia, y usted no tiene que, acabo de decir que no es por la experiencia del individuo, pero es que de ahí me sacó Dios a mí. Y los brujos te profetizan también. Y unas profecías se le cumplen y otras no a los brujos. Pero ¿sabe por qué los brujos pueden acertar en muchas profecías? Porque es el mundo del ocultismo y ellos trabajan con demonios. Y los demonios andan por ahí y ven lo que tú dices y lo que tú haces. Ellos no pueden profetizar lo que no ha sucedido. Ellos no pueden leer tu mente. Pero en la vida del diario vivir, ellos saben lo que usted hace también. Que no está escrito en la escritura que hubo unos que se quisieron dar pues también como Pablo, de echar fuera demonios y los hijos de Esteban, el judío aquel, y fueron donde había un endemoniado y le dijeron, en el nombre de ese Jesús que predica Pablo, sal fuera de él. Y le dijeron, ¿tú quién eres? Nosotros sabemos quién es Jesús y también Pablo sabemos quién es, pero ¿tú quién eres? En otras palabras, nosotros conocemos quién tiene el poder y la autoridad en Cristo y quién no la tiene. Ellos conocen. No son omniscientes. El diablo no es omnisciente. Él no puede leer su mente, pero él sí sabe en qué te anda. Entonces, los brujos pueden profetizar y acertar en muchas cosas porque ellos se comunican con demonios. Y es eso pues que entonces estamos como brujos en unas aciertas y en otras no. Y hay muchos de estos profetas que practican lo que se llama, cuando están en alguna congregación y conversando con alguna gente antes de ministrar, lo que se llama pescar. En inglés le llaman fishing. Tiran preguntitas por aquí, preguntitas por allá y van recogiendo información. Y luego tú lo ves que se llama, que yo no tenga que llamarlo, pero aquí hay uno que el Señor me muestra que está así, así, así. Donde haya 300 personas, tiene que haber uno que está todo chueco y desconchunflado. Uno no, puede que haya 100. Entonces, claro, si el hombre o la mujer tiene un poco de temor de Dios, cuando te dice que no te llame el Señor, porque entonces va a ser peor, mejor que pase. Pues claro, ¿qué pasa? Ah, gloria a Dios, mira cómo este hombre tiene discernimiento del espíritu. No, él es un bandido manipulador que te está manipulando para ver cómo te saca información. El caso es que, volvemos, si el número de falsas profecías es otro, excepto, o profecías que no se cumplen, es otro, excepto 0, entonces sí es profeta de Dios. Pero si se le cumple el 99% y falla en una, no es profeta de Dios. Obviamente usted está demasiado, exigente. No, yo no exijo nada. Vamos a Deuteronomio 18. Yo no estoy exigiendo absolutamente nada. Esto lo estableció Papá Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. Deuteronomio 18, verso 20. Dios quiera yo pueda terminar hoy esta parte. Dice, el profeta que tuviere presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere,
es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. En otras palabras, no le respetes, no le reconozcas como profeta. Ahí está. No hay que darle más vueltas al asunto. Entonces, quedamos claros, hermanos, que el individuo, sea mujer o sea hombre, que diga ser profeta de Dios, pero usted ve que las profecías de esa persona no se cumplen, no es profeta de Dios. Pero lo siguen anunciando como profeta de Dios. Yo no quiero estar patinando en lo seco, pero es que vuelvo a repetir, he oído tantas profecías que tenían cumplimiento inmediato. No era para eventos futuros. Le daban fecha a la persona, le decían la semana que viene, o el año que viene, o el mes que viene. Esto y esto va a suceder y estamos esperando todavía, hermano. No ha sucedido. Y no es profeta de Dios, pero siguen presentándose como profeta de Dios. No puede ser. No llena los requisitos bíblicos, no es. Y otro bien conocido líder carismático, Jack Deere, se pronuncia casi como el venado, pero no se escribe igual, admitió, dice, escuchen las palabras textuales, voy a leer la cita, y usted mismo juzgue por lo que va a salir ahí. Algunos profetas están muy desordenados. ¿Usted cree que el desorden es compatible con uno que se llame profeta de Dios? ¿Puede un profeta de Dios vivir en desorden? Algunos profetas están muy desordenados. Dice él, los profetas cometen errores y cuando el profeta comete un error es un error serio, obviamente que sí. Yo conozco profetas, dice él, yo estoy todavía leyendo la cita, que el año pasado le hicieron perder millones de dólares a otras personas. Este señor continúa diciendo, he hablado con personas que invirtieron dinero, se movieron a otros lugares y perdieron toneladas de dinero. Es la frase americana que dice tons of money, toneladas de dinero. Y hermanos, parece como que si el dinero es el tema central de los profetas y los apóstoles de hoy. ¿Está oyendo en esa cita cuántas veces se mencionó el dinero? Que el mayor problema del profeta es que hacía perder dinero a mucha gente. No es que bajo la convicción del Espíritu le dijo a alguien, el Señor te dice como un hombre que sí, verdad, Dios lo usó. Y se paró y lo talaron en la iglesia y le dijo a uno que estaba ahí, el Señor te está diciendo que si no te arreglas te va a ir muy mal, porque muchas veces te ha llamado la atención y sigues igual. ¿Sabe qué? El hombre hizo caso omiso de las palabras de este siervo de Dios y terminó en la cuneta. Después parece que se ha arrepentido y se está restaurando. Yo no tengo que dar nombre, obviamente, porque sería el colmo. Pero lo que le dijo se cumplió, porque ella sabe, mi esposa sabe quién es. Él fue de mal en peor a una perversión, pues horrorosa. Dios le advirtió, él no hizo caso y el diablo lo siguió arrastrando por el pecado pues qué sé yo, de una vergüenza horrorosa para un hombre caer en eso. Entonces, esto es obviamente el caso de tontos, ignorantes de la palabra de Dios, que supuestamente tomaron decisiones basadas en una supuesta palabra profética, porque se movieron a otro lugar, invirtieron toneladas de dinero y perdieron muchísimo dinero por hacerle caso a los profetas. Pero qué raro que todo tiene que girar en derredor del dinero con esta gente. En otra cita dice el mismo individuo, el mismo que estamos citando, quizás con el propósito de justificar tantos disparates proféticos, él descarta muy a la ligera Deuteronomio 18, 20 al 22. Él lo descarta a la ligera porque él dice esto. Voy a abrir la cita. Dice así, excepto que el profeta no esté tratando de contradecir la escritura, no hace daño que su profecía no tenga cumplimiento. Ahora dígame usted, ¿cómo que no va a hacer daño, Señor? Si la palabra está diciendo que el que hable con presunción, usted sabe lo que sucede, usted sabe al extremo que llega una persona que dice, el Espíritu Santo me dijo que te dijera, o así dice el Espíritu Santo, o el Señor me reveló tal cosa y él hable. ¿Qué está diciendo esa persona? ¿Está hablando por él mismo o está hablando en nombre de Dios? ¿Sí o no?
él está haciendo al Espíritu Santo cómplice de su propia mentira. Máxime si con lo que está diciendo es una herejía, enseña falsa doctrina, lleva a personas a seguir el curso errado de algo que no es bíblico. Cuando una persona dice, el Espíritu Santo me dijo que te dijera, y no es el Espíritu Santo, esa persona está siendo al Espíritu Santo cómplice de una mentira y es equivalente, yo me atrevo a decir, a una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque lo estás llamando a él mentiroso. Y por culpa de falsos profetas, el nombre del Señor es blasfemado. No tanto en la iglesia, porque los que somos maduros digerimos esto. Pero allá afuera hay mucha gente que no quiere venir a la iglesia por eso mismo. Y porque mucha profecía gira en derredor de dinero. Y te profetizan que deposites una semilla de $1,000 porque cuando llegues a tu casa Dios te va a recompensar con 3,000. Entonces hay mucha gente allá afuera perdiéndose y no quiere saber de la iglesia evangélica porque dice que la iglesia existe para estafar a la gente y para sacarle el dinero del bolsillo. Ese es el gran problema. Entonces él dice tranquilamente que excepto que el profeta no esté tratando de contradecir la escritura, no hace daño que su profecía no tenga cumplimiento, pero desde el mismo momento que habla en el nombre del Señor y no se cumple la profecía, está haciendo daño y está en contra de la escritura porque la escritura condena tal actividad. Esto es una cosa pero muy seria. Tan seria que Dios pide la pena de muerte para el falso profeta. Porque el falso profeta te lleva de cabeza al infierno. Tan sencillo como eso. Y Wayne Grudem, en su libro, escuche bien esto. En su libro, el título del libro es El don de profecía en el Nuevo Testamento y hoy. Ahí hay un problema en el título de ese libro. Porque usted no puede, diríamos, igualar el nivel del don de profecía o la pulcritud, la limpieza, la pureza, la credibilidad y la veracidad de la profecía en el Nuevo Testamento con lo que hay hoy. Usted no puede igualar. Él dice, el don de profecía en el Nuevo Testamento y hoy. Él dice así. Él dice, en todas las denominaciones del movimiento carismático existe un testimonio uniforme de que la profecía es imperfecta e impura y contiene elementos que no podemos confiar ni obedecer. Y de cierto que esta es una declaración, mejor dicho, una admisión que admiramos. Le rendimos el sombrero por esa sinceridad. Está admitiendo algo que es verdadero y es raro que alguien admita así. Pero no sin dejar de señalar cuán equivocado concepto de la profecía tienen esta gente del movimiento carismático moderno, porque es un enjambre de profetas que hay en nuestros tiempos precisamente porque no se le pone freno al error. Entonces, porque hermano, la definición de profecía bíblica, la definición bíblica de profecía, ¿será que yo tengo mal puesto esto? La definición bíblica de profecía dice lo siguiente. Profecía es una revelación de parte de Dios, por tanto es verdadera, escuche bien, es pura, es limpia, es libre de error y digna de confianza y debe ser obedecida. ¿Escuchó? Esa es la definición bíblica de profecía. Gracias, hermano. Pero Grudem dice o admite que la profecía del movimiento carismático moderno es imperfecta, impura y no debe ser obedecida. Es decir, no tiene autoridad bíblica y por cuanto está plagada de errores, tampoco podemos confiar en ella. Entonces, ¿en qué vamos a confiar? Esas palabras textuales de supuestos reconocidos, pues hombres de renombre en el movimiento carismático profético prueban que el tsunami de profecía que ha invadido la iglesia es un problema serio, espiritual y doctrinal para la iglesia. Y está plagado de errores y de herejías. Bueno, hemos escuchado palabras textuales de profetas de renombre de este siglo.
sobre profecías y palabras de revelación, de nueva revelación y todo eso. Pero ahora es necesario que escuchemos qué dice la palabra de Dios en cuanto a la profecía. La palabra de Dios nos provee a nosotros tres filtros para identificar y comprobar la credibilidad y la legitimidad del profeta y de la profecía que está profetizando, del mensaje de ese individuo. ¿Entendió usted eso? Hay tres estándares bíblicos o tres filtros de la palabra para nosotros probar la legitimidad y la credibilidad de la profecía, de cualquier individuo que diga ser profeta de Dios. Ahora bien, cualquier cristiano, independientemente quién sea, el cristiano debe estar de acuerdo que profecía es el acto en que una persona reporta o comunica un mensaje de parte de Dios. Esto incluye inclusive la exposición o la comunicación de la palabra ya revelada en la palabra de Dios. Es decir, el acto de predicar un mensaje o un estudio bíblico es un acto ya de profetizar, porque usted se pone en las manos del Señor y usted viene a ser un vocero de Dios o una vocera de Dios. Pero el primer filtro que nos encontramos, el primer filtro que nos provee la palabra de Dios es ortodoxia doctrinal. Ortodoxia doctrinal. La palabra ortodoxia no es ningún problema. Sí, orto significa recto, puro, veraz. Y doxia significa enseñanza, doctrina. Entonces, ortodoxia quiere decir enseñanza pura, enseñanza recta, enseñanza veraz, enseñanza que no es torcida, que es bíblica, obviamente. Y entonces esto quiere decir que el mensaje proclamado por cualquier profeta, cualquiera persona, mejor dicho, que reclame ser profeta de Dios, el mensaje que traiga esa persona tiene que armonizar perfectamente con la doctrina de la palabra de Dios. No puede venir con otro cuento. No puede traer ningún tipo de cuento diferente. Tiene que armonizar con la palabra de Dios. Deuteronomio 13 del 1 al 5. Deuteronomio 13 del 1 al 5 dice: cuando se levante en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, es decir, pena de muerte. Por cuanto, yo no estoy anunciando pena de muerte para nadie, Dios lo dice en su palabra. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. De manera que cualquier otro o autoproclamado profeta o apóstol de este tiempo que enseñe o qué sé yo, que al proclamar esas profecías use su mensaje profético con el propósito de desviar a la gente o de manipular a la gente por ganancias deshonestas, por lo que sea que lo haga, el tal individuo es falso profeta, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque Dios nunca se contradice a sí mismo. Dios jamás se va a contradecir a sí mismo. Tampoco, hermano, tampoco importa, de acuerdo a ese pasaje de Deuteronomio 13, del 1 al 5, no importa cuán impresionante pueda ser el mensaje. No importa inclusive si aparentemente el mensaje y el individuo operan en el ámbito sobrenatural. Porque vuelvo, también los espiritistas hacen milagros. O el diablo opera milagros a través de ellos. Hermanos, había gente desahuciada en el hospital
que ya no tenía remedio, y una de mis tías, que era espiritista, iba al hospital y lo sacaba caminando, bueno y sano. Era eso. Y ella decía que era una gracia de Dios. Sabemos que eso no era una gracia de Dios. Ella trabajaba con el ocultismo. Entonces, lo que estoy diciendo es que inclusive cuando tenga un gran sentido común lo que nos están profetizando, cuando aún aparentemente el individuo opere en niveles sobrenaturales, sea capaz de inclusive levantar a uno de una silla de ruedas, pero si su mensaje no armoniza con la palabra de Dios, si lo que está enseñando contradice el consejo completo de la doctrina santa de la palabra de Dios, el tal no es profeta de Dios. Y ese es el problema, que a la gente la vislumbra, ¿cómo es? La hipnotizan ciertas, pues qué sé yo, manifestaciones que supuestamente son milagros, pero que no lo son. Porque inclusive sabemos que algunos de esta gente han tenido cosas que han preparado cosas en el altar para impresionar a la gente. Tienen gente preparada para hacer ese tipo de manipulaciones y mentiras. Es decir que hay inclusive, pues yo he escuchado profetas decirle a alguien, el Señor te dice, escucha bien, el Señor te dice que te va a incapacitar para que te puedas dejar tu trabajo secular y dedicarte a servirle a Él a tiempo completo. El Señor Jesucristo, donde dice el salmista que Él es dueño del monte y del ganado que pasta sobre el monte, Él es el dueño del universo, Él es el dueño del oro y la plata. El Señor Jesucristo necesita ahora el Seguro Social de Estados Unidos para que le mantenga a sus ministros. Y por muy lindo que pueda sonar, yo no necesito que Dios me incapacite. Es decir, es que Él no lo va a hacer, pero yo no necesito que ningún hombre me diga que Dios me va a incapacitar para que ahora yo tenga que dejar mi trabajo secular y dedicarme a la iglesia a tiempo completo. Si hasta esta altura Dios me ha capacitado para poder trabajar y pastorear a la misma vez, lo terminaré haciendo hasta que Dios ya me conceda retirarme un par de años que me falta nada más. Pero esto es un cuento. Porque hay mucha gente que ven en el ministerio, en el pastorado, una excusa, porque son haraganes, tienen mente parasitaria y les aterra la idea de levantarse a las 6 de la mañana y tener que ir a trabajar todo el día. Entonces, claro, es fácil vivir de otro. Máxime cuando está respaldado por la palabra que dice que el obrero es digno de su salario y que el que pastorea un rebaño debe beber de la leche, de las cabras o de las ovejas. Pero es que eso no es así. ¿Cómo Dios te va a incapacitar? ¿Cómo Dios va a hacerte ahora a ti manco o inválido para que puedas servirle a Él? Y encima de eso, que el Seguro Social te mantenga. Solo en mentes parasitarias y de haraganes cabe eso. Porque Dios no depende del Seguro Social para esas cosas. Y hay gente que creen en todo eso. Hermano, el problema es que por insignificante que sea el error, dice la Escritura que un poquito de levadura leuda toda la masa. Y este hermano nuestro en Cristo, porque él es un siervo del Señor, el doctor César Vidal Manzanares, que es un gran siervo de Dios y una eminencia, César Vidal Manzanares, él en una de sus conferencias dijo que lo que estamos escuchando y viendo, lo hemos venido escuchando y viendo, no se trata de un poquito de levadura, dice él, se trata de camionadas de levadura. Estos son camiones, toneladas de levadura, lo que se está mezclando con la palabra de Dios. Y el segundo filtro o estándar para nosotros probar la legitimidad o integridad del profeta es integridad moral. Todo verdadero profeta tenía que vivir de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. Recuerde que dijimos que este hombre decía que la mayoría de los profetas están en desorden, pero de acuerdo a la Biblia, todos los verdaderos profetas de Dios vivían de acuerdo a los estándares de la palabra de Dios. La Biblia registra que Dios siempre habló a través de hombres que eran gobernados y se vivían sujetos, eran gobernados por el Espíritu Santo y vivían bajo el señorío del Espíritu Santo. Por tanto, toda persona que se proclame profeta o apóstol y que
use ese ministerio para engañar, para manipular, empleando con astucias las artimañas del error, es un falso profeta. Segunda de Pedro, capítulo 2, el capítulo 2 de Pedro completo trata con esto, pero vamos a leer solamente el primer verso de segunda de Pedro capítulo 2. Me tiene preocupado el reloj porque no lo quiero tener demasiado tiempo, pero vamos a terminar. Ya estamos terminando, hermano. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Note cómo el Espíritu Santo pone en este texto solamente a los falsos profetas y a los falsos maestros al mismo nivel. Los incluye en el mismo grupo. Es decir, son la misma cosa. Y los identifica como falsos a ambos. Y no vamos a tener tiempo de leer, pero en Mateo 7, del verso 15 al 20, Mateo 7, verso 15 al 20, el Señor Jesucristo dijo que por sus frutos y también por lo que ellos enseñan, usted puede identificar el falso maestro o el falso profeta. Y esto nos lleva al tercer filtro de la palabra de Dios. Al tercer filtro, y ya vamos terminando, es precisión predictiva. Esto no hay ni que explicarlo. Precisión predictiva. Quiere decir que cuando los hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo, todo lo que ellos dijeron se cumplió al pie de la letra. Eso es precisión predictiva. 100%. Por tanto, según la palabra de Dios, cuando alguien que reclama ser profeta de Dios dice el mensaje o la profecía, esa profecía se tiene que cumplir al 100%. De lo contrario, no es profeta de Dios. Y ya vimos Deuteronomio 18 del 20 al 22. Y ese principio se cumple también en Jeremías 28, verso 9 al 17 y Ezequiel 12 verso 25 al 28. Examinemos rápidamente palabras textuales de la opinión personal del doctor John Piper sobre la profecía. Él, en su artículo comparando el don de enseñanza con el don de profecía, dice: ahora, comparando esto, el don de enseñanza con el don de profecía, la profecía es iniciada por el Espíritu, y escribe Espíritu con mayúscula, pues es el Espíritu Santo, y es sostenida por el Espíritu y viene como revelación de Dios. Dios revela algo a la mente del profeta, de alguna manera más allá del conocimiento natural, y como Dios nunca se equivoca, sabemos que su revelación es verdadera, no tiene error en sí misma. Hasta aquí no tenemos ningún problema con la declaración o lo que está diciendo el doctor Piper. Pero el artículo continúa diciendo, pero el don de profecía no garantiza la transmisión infalible de la revelación, porque la profecía el profeta puede percibir la revelación imperfectamente. El profeta puede entenderla imperfectamente y el profeta puede comunicar la revelación imperfectamente. De esta manera, el don de profecía resulta en profecía errónea. Un momento, por favor. ¿Cómo usted va a decir que el Espíritu Santo inició un proceso que lo trajo a la perfección hasta aquí y de pronto se cruzó de brazos y dejó al profeta a su propia suerte? Ese no es el Espíritu Santo que conocemos en la Escritura. Cuando el Espíritu Santo tomaba a un hombre en aquellos tiempos, o a alguna mujer, porque los usó también como profetisas, a Miriam y a esta otra, Débora y las hijas de Felipe eran profetisas y toda esta gente. Pero cuando el Espíritu Santo toma algo, Él lo termina. Él no va a dejarlo a la suerte o a la merced del error humano. ¿Cómo va a decir que todo el proceso es iniciado por el Espíritu Santo, todo es perfecto, todo es tremendo, pero después el Espíritu Santo se echa para atrás y dice, bueno, tú vas a ver cómo tú te las arreglas? El Espíritu Santo que nosotros conocemos por la Escritura no es así. Lo que Él comienza, Él lo termina y todo lo hace perfecto. Entonces, de ninguna manera. Y porque de acuerdo a los estándares bíblicos para los profetas y la profecía, cuando Dios daba ese mensaje se cumplía a la perfección. El problema que tenemos es que esto es una gran excusa para justificar qué sé yo le llamo el tsunami, porque es como una ola fuera de... Eso es inmenso, eso no para. De profecías que son injustificables, que son
heréticas. Heréticas quiere decir llenas de errores, de herejía, de blasfemias antibíblicas. Por supuesto que bajo esos estándares, pues con razón, con esos estándares tan bajos de profecía tenemos tantos profetas hoy día. Porque ahora mismo a mí se me mete que soy profeta y qué me importa que se cumpla o no se cumpla, pues si todo dicen ellos que que estamos aprendiendo y que estamos mejorando poco a poco. Así que Dios está en un proceso también de aprender, porque yo sepa, cuando Isaías hablaba, Isaías no estuvo 20 años aprendiendo a ser profeta. Dios lo agarró y comenzó. Jeremías dijo, me escogió desde el vientre de mi madre. Y no se cayó una sola palabra que él dijo, no cayó a tierra, ni Samuel tampoco, ni ninguno de los profetas de Dios. Entonces, por si fuera poco, los apóstoles y profetas de hoy esgrimen un argumento muy ingenioso para justificar los errores de sus profecías o la falta de cumplimiento. Cuando él le da una palabra a usted profética y no se cumple, lo primero que le dice es tu culpa, es que no tuviste fe. Si no te sana es que no tuviste fe. Mire, cuando Dios dice algo, no importa si hay fe o no hay fe en el hombre, cuando Dios dice algo, se cumple porque lo dijo Dios y punto. Lo dijo Dios y punto. Y Grudem, hablando, instruyendo en cómo, ya voy terminando, amados, ténganme un poquito de paciencia. Grudem, instruyéndonos en cómo nosotros debemos evaluar la profecía. Yo sé que en la introducción se me fue un poco de tiempo. Instruyéndonos en cómo debemos nosotros evaluar la profecía, él dice esto, abro la cita. El individuo responsable de una célula de hogar o el pastor en un servicio de la iglesia debe identificar el mensaje profético según su criterio. No me diga que el mensaje profético está sujeto o lo vamos a tratar con tanta subjetividad, es decir, a lo que a mí me parezca. El mensaje profético no se trata por mi criterio. No se trata de mi criterio ni del criterio de ningún hombre. Hay estándares en la palabra de Dios por medio de los cuales nosotros tratamos eso. Él continúa diciendo, tengo que usar una analogía americana, dice. Usted hace, bendito sea Dios, usted hace como el umpire que a unas llama bolas y a otras strike, según el pitcher lanza la pelota sobre el home. Escucha bien. ¿Cuántos de ustedes saben aquí lo que es el béisbol, la pelota? Porque yo sé que algunos centroamericanos son más fanáticos del fútbol, pero los mexicanos sí tienen grandes figuras en las grandes ligas de aquí. ¿Saben lo que es el umpire? El hombre que se para detrás del home. Cuando el pitcher lanza la pelota, él, si está en la zona de strike, él llama strike, si está muy para afuera es bola. Pero ¿cómo se le ocurre a alguien decir que nosotros vamos a tratar la profecía como bolas y strikes? Porque dice, como el umpire que a una llama bola y a otras strikes según el pitcher lanza. Es increíble pensar que un doctor en teología que se identifica como evangélico diga que nosotros vamos a tratar la profecía como bolas y strikes. Entonces yo estoy aquí y se levanta uno por allá y dice una barbaridad y dice, esa es bola. Y el otro dice otra barbaridad y bueno, pero aunque sea una que caiga para la iglesia, esta profecía me gusta porque habla de dinero y cosas de esas, este es un strike. Esta es profecía de Dios, pero aquella no es profecía de Dios. ¿Cómo se le ocurre a alguien que nosotros, y esto es simplemente, hermano, una manera de diluir, de aguadear el mensaje bíblico y de justificar la andanada de profecías que se dicen diariamente? Hay que justificarla de alguna manera. Hay que justificarla de alguna manera. Entonces, ¿qué ha sucedido con el pueblo de Dios? Y aquí sí ya termino. Rápido. El pueblo de Dios ha abandonado el conocimiento que es por la palabra de Dios para ir detrás de dogmas de hombres. Ir detrás del mensaje de hombres que endulzan sus oídos y que prometen promesas carnales que apelan obviamente a la mente carnal del ser humano. ¿A quién no le gusta que le estén diciendo todas las cosas bonitas que Jesús vino aquí para darle a ustedes Cadillacs y Mercedes-Benz y mansiones y los va a hacer ricos y no hay ningún problema? Porque todo es dinero y más dinero y no hay que arrepentirse de pecado. ¿Sabe qué? Hay uno en la televisión, esto es un paréntesis en 30 segundos, que se llama Salvatore, pero no me acuerdo el nombre.
es de la nueva iglesia reformada, creo que le llaman la nueva iglesia reformada cristiana o algo de eso. Él dice que nosotros los otros evangélicos hemos interpretado mal Juan 3:16. Que Juan 3:16 debe llegar solamente a donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, hasta ahí, por todos nosotros. No para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. No, porque dice que ya todos somos salvos y nadie necesita salvación de Jesús, que automáticamente todos somos salvos porque Dios nos ama tanto, porque no hace falta Jesucristo. Y la gente está siguiendo eso, porque a la gente no le gusta renunciar a su pecado. Pero el problema es para los que dejen la palabra de Dios por correr detrás de dogmas de hombres. Dios tiene un mensaje para todo el que desprecie el conocimiento bíblico. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. No se trata ya que Dios se olvide de nosotros. El mayor problema es que también se olvide de nuestros hijos. ¿Y cómo lo haría? Pues si se va degenerando y se va perdiendo el respeto a la palabra de Dios y se va cambiando la palabra verdadera por una palabra humanista adulterada que pone a Dios y a Cristo y a su deidad fuera de todo el plano, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a creer los que vienen detrás de nosotros si el Señor tarda en venir? Hermanos, nosotros somos responsables no solamente de alimentarnos nosotros, de aferrarnos a esa palabra no adulterada que todavía tenemos, y en los próximos, no sé cuánto tiempo me va a tomar llegar allá, pero llegaremos a las Biblias adulteradas que se están vendiendo en este momento. Inclusive la nueva versión internacional es una Biblia completamente adulterada, mutilada y corrompida. Y la están usando los pastores para predicar de ella. Entonces, nosotros aferrémonos a esta versión, la Reina Valera 1960, no la suelte, porque van a dejar de venderla por ahí. Si siguen como van, no la va a encontrar fácilmente, porque están promoviendo las nuevas versiones adulteradas, basadas en el texto, en el nuevo texto griego de Nestlé, que es un texto que lo vamos a ver cuando lleguemos ahí, que escribió Nestlé, un tal Nestlé, apoyado en los dos textos más corruptos y adulterados que existen del Nuevo Testamento, que son del siglo IV, es decir, 400 años después de Cristo escribieron eso. Inclusive uno de esos dos textos, yo no sé si es el Vaticano o el Siniático, en 700 años le metieron la mano un promedio de 10 escribas diferentes, unos le ponían y otros le quitaban, un promedio de 1500 palabras quitadas y otras 500 añadidas. Es un desastre. Y de esos dos textos, los peores de todos, despreciaron el texto mayoritario que se llama, o el texto Receptus, que es el más antiguo y es el fiel a los manuscritos originales, tiene el 95% del Nuevo Testamento. Lo despreciaron para hacer la nueva versión internacional de los dos textos más adulterados que existe del Nuevo Testamento. Y eso es lo que están promoviendo. Y un montón de versiones más que están metiendo. Si se acabara la Reina Valera 1960 y la King James, que es la en inglés, y la luterana, que es la alemana, si eliminan eso y solamente se publican las versiones adulteradas, ¿qué van a creer las generaciones que vengan detrás de nosotros si el Señor decide no venir por nosotros todavía? ¿Qué van a creer? No tenemos tiempo para eso hoy, vamos a estar de pie. Pero yo le vuelvo a instar, le animo a que usted lea la Biblia. Usted es responsable de leer esta Biblia y usted es responsable de alimentarse y de que sus hijos se alimenten de la palabra de Dios y de que sus nietos también se alimenten de la palabra de Dios, para que nadie, es que está en juego el futuro eterno de su alma y del alma de los que dependen de usted. Usted y yo somos responsables ante Dios
en la misma Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, Dios nos hace responsables de instruir a nuestros niños en la casa, cuando andemos de camino, al acostarnos, al levantarnos, al entrar, al salir de la puerta. Dios nos insta y nos anima y nos exhorta a alimentarnos y alimentar a los que dependen de nosotros. De lo contrario, la gente cae fácil, presa fácil de los engañadores. Por eso hay multitud de gente corriendo detrás de estos falsos maestros, porque no conocen la verdad, no conocen la Biblia. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día. Te rogamos que tú provoques en nosotros un despertar, Señor, y provoques hambre y sed en nuestros corazones por tu palabra. Por cada uno de mis hermanos te ruego que también en ellos provoques ese deseo de conocer tu palabra y de vivir regido por tu palabra. Por Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por su paciencia, porque hoy me pasé bastante.